va a la parte de nota roja, incluso entretenimiento, reflexión. Van a encontrar una colección de género donde hay feminismos, van a encontrar un cómic y manga que es genial. Panini todos los años nos surte con colecciones de manga y de cómic. Van a encontrar Historia de México, Barrios de México, Poesía Mexicana, 18 y más, vida joven, vida sana, lenguas del mundo, erotismos. Y hay una que también existe ahí que se llama divulgación de la ciencia. Y es a través de ahí que nosotros nos vinculamos hacia ustedes. Aparte de las salas que tenemos en piso 7, que son para cursos, talleres más pequeños, para 20 personas, abrimos estas áreas comunes para poder compartir con mayor alcance a la comunidad. Este es el mezanín norte, aparte tenemos el auditorio y tenemos el vestíbulo principal. Tratamos de perturbar lo menos posible a los miembros de la biblioteca. Sin embargo, todos cabemos en medio kilómetro de biblioteca y sobre todo todos cabemos en este espacio maravilloso que es este espacio de tolerancia y diálogo. Para los que no lo saben, ya llevamos 2 años abriendo este espacio. Aquí se han dado cafés filosóficos, diálogos sociológicos. Tuvimos 14 conferencias con la Universidad Iberoamericana sobre matemáticas aplicadas. Hablamos de agujeros negros, materia oscura, viajes en el tiempo, física cuántica. Y a partir de ahí tuvimos un maravilloso vínculo con Carlos Gómez Camarena, quien es psicólogo y nos dio psicología y matemáticas, y él nos acercó afortunadamente con el campo del foro lacaniano, quienes son en esta ocasión nos ofrecen de una manera fabulosa las 5 conferencias que hemos llevado. Esta es la última, vamos a cerrar con broche de oro con Cynthia Pressman. Y bueno, les doy la bienvenida. Esta es la conferencia Un hilo de escritura entre psicoanálisis y literatura. Y quiero platicarles un poquito sobre Cynthia Pressman. Su objetivo es poner a trabajar la relación del psicoanálisis y la literatura a través del concepto de la escritura. Las preguntas que le guían son: ¿qué se escribe en un análisis? ¿Quién escribe? ¿Cómo pensar la escritura de un texto literario? Se trata entonces de poner sobre la mesa los puntos de encuentros y desencuentros entre literatura y psicoanálisis. Su posición es la siguiente, cito: no se trata de analizar la obra de arte, sino de dejar al autor y a la obra que nos enseñen. Tomo una reflexión freudiana que apoya esto, y es la siguiente: que el poeta siempre se adelanta al psicoanalista. Si la cosa funciona, en un análisis puede aparecer un efecto poético. Hay un hilo de escritura que toca a ambos, al psicoanálisis y a la literatura. Vamos entonces a conocer esa búsqueda. Cynthia Pressman practica el psicoanálisis en la Ciudad de México y tiene un compromiso sostenido con la transmisión pensada como mayéutica. Es lectora y acompaña ese movimiento con pasajes de escritura. Ha participado de diversas actividades con escritos, tanto de psicoanálisis como de literatura. Es miembro del Foro del Campo Lacaniano de México y maestra en dimensión psicoanalítica. Participa en el taller literario La Pluma, que vuela, y es cofundadora del grupo de lectura Las Lectoras Estupendas. Un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias, Jorge. Bueno, primero quiero agradecer este espacio. Como lo decía, leía Jorge, para mí, yo tengo un compromiso con la transmisión del psicoanálisis, y pienso que para mí transmitir ha sido y sigue siendo una manera de aprender. Entonces, bueno, en principio agradecer eso porque es un espacio para poder también acercarme a ustedes con esto que me inquieta y me hace pensar hace un tiempo. Entre paréntesis, les cuento que estoy de festejo hoy porque exactamente hoy, hace 23 años, llegué a México. Entonces, bueno, en esta travesía de ser extranjera, a pesar de ser mexicana, y en esta experiencia, para mí es muy, muy hermoso festejarlo en un espacio así. O sea, no podía ser de una manera mejor. Cuando uno habla
digo, yo escribí, tengo un escrito, pero a mí me gusta mucho la transmisión oral. Entonces me van a ver que tal vez hago un poquito de pie en el texto, pero luego me suelto de ahí. Cuando uno habla, y esto es mi primera hipótesis, digamos, de trabajo, lo hace como analizante. Lo hace como cuando uno invita a un analizante a hablar en el consultorio. Digo esto porque rápidamente cuando uno habla se equivoca o se producen cosas. Entonces uno está en un espacio donde podemos pensar que el lenguaje tiene dos cadenas. Una es lo que se dice, ¿no? El enunciado, lo que uno dice una palabra tras de otra, ¿no? Una frase. Y hay otra capa del lenguaje que es la de la enunciación. Es el momento donde uno tropieza con algún significante que lo hace pensar, ¿sí? Sí lo hace pensar. A veces uno lo que hace es tratar de no pensar en eso y dejar eso, ¿no? Como inadvertido. Sin embargo, en el espacio del análisis, y esto se va a dar un poco la mano con lo que quiero proponer en relación a la poesía, cuando un significante aparece en un lugar que uno no quiso, y uno dice, no quise decir eso, ¿no? El analista oye eso y hace de eso un cuestionamiento, una intervención, ¿no? Pues a mí me gusta, especialmente con los pacientes que más se resisten, a escuchar algo que los dividió como subjetivamente. Me gusta decir, bueno, lo dejamos subrayado, lo dejamos así, subrayado. Entonces, bueno, hay algo que en esto que yo les estoy diciendo en relación a la cadena de la enunciación, que de pronto nos sorprende cuando hablamos, que está relacionado al invento de Freud o a la invención de Freud, que es la del inconsciente. El inconsciente como un saber no sabido. Algo nos habita que no sabemos, pero sabemos. Algo así es este concepto de inconsciente que trae Freud. Entonces voy a trabajar un poquito con textos literarios y otro con recortes de la clínica, de pacientes. Uno va a ser un sueño que trabaja Freud, otro va a ser un recorte de un paciente. Pero antes de eso, hace muchos años, un paciente al que yo voy a llamar N, después de una sesión que fue muy importante para él, porque termina cuando yo le digo, vamos a poner un punto final aquí, y él se va muy conmovido porque justamente lo que le costaba mucho era mucha ansiedad que él traía, le costaba mucho dejar de hablar. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y yo en un momento me paré. Es fuerte el movimiento cuando un psicoanalista se para y dice, vamos a poner un punto final aquí. Y entonces él, antes de irse, voltea y me dice, tú eres mi mejor editora. Esta frase yo se la agradezco y me gustaría empezar por acá para poder pensar la relación entre un paciente y un analista. Esta frase me dejó pensando. Tanto es así que yo les estoy hablando de muchos años y todavía esa frase me sigue dando vueltas. Entonces, bueno, en principio agradezco haber podido estar ahí en ese momento, y escuchar algo que era tan importante para él. Quiero decir entre paréntesis que a partir de ahí el trabajo que siguió en ese análisis fue un trabajo netamente de edición, pero aparte yo lo tomaba así, coma, respire, coma, ¿no? Y había casi una broma entre los dos, pero bueno, yo lo pienso a la manera de lo que Lacan
va a trabajar como acto analítico, ¿no? Como momentos donde se introduce un corte para que algo cambie. Bueno, yo quiero trabajar el tema de la literatura y el psicoanálisis y en qué puntos se tocan y en qué puntos no. Entonces, bueno, lo que veníamos escuchando recién es que no se trata para el psicoanálisis de analizar la obra de arte, sino que esa obra nos enseña. Hay una reflexión freudiana, que es la de que el poeta siempre se adelanta al psicoanalista, y con esa, les voy a leer de Freud en un texto que se llama El poeta y la fantasía. Dice, abro cita, los profanos sentimos desde siempre vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta, personalidad singularísima, extrae sus poemas y nos hace reflexionar acerca de cómo el poeta nos antecede a los psicoanalistas con una verdad. Parto, ya ven que tengo muchos puntos de partida, por eso yo hablo de jalar hilos, ¿no? Entonces acá hay otro, ¿no? Parto de una afirmación, y es que en el análisis hay una escritura. Del lado del paciente, el paciente cuando llega a análisis tiene que empezar a contar su historia. Cuando uno pone a contar la historia, pasan cosas. Por ejemplo, alguien venía a contar un accidente tremendo que había tenido. Tardó mucho en llegar al consultorio. Mucho quiere decir que me pidió una cita, la canceló, me pidió otra, la canceló, hasta que finalmente llegó. Tenía miedo de hablar de ese accidente, pero cuando empieza a hablar, siente que eso no era tan grave, ¿no? Entonces, hay una escritura, hay un momento de escrituración que inicia, y yo lo voy a plantear como un vacío central en el centro y como una cadena de palabras que va bordeando ese vacío en forma de espiral. Pero en forma de espiral quiere decir, si ustedes tienen la imagen, que del centro, cada vez que uno habla, se va alejando de ese vacío. Eso quiere decir que uno puede repetir muchas veces la misma historia. Y de hecho, los pacientes dicen eso. Me repito, siempre repito lo mismo, siempre digo lo mismo. Sin embargo, la repetición no es igual. Voy a permítanme humildemente leer un poema que habla de esto. Les hablo de la repetición y de lo que no es igual. Jacques Lacan, que fue un psicoanalista francés, y es pues, a quien estudiamos en el colegio clínico, tomaba justamente para pensar esto, algo que decía Heráclito en relación a que uno no se baña 2 veces en el mismo río. Puede ser el mismo río, pero nunca 2 veces. Hay una poeta que me encanta y que se la súper recomiendo, que se llama Wisława Szymborska, y ella escribe un poema que se llama Nada 2 veces. Yo les cuento lo que el psicoanálisis dice de la repetición y cómo al alejarnos, nos vamos alejando de ese vacío innombrable que tiene el lenguaje, o sea, por estructura. Hablamos porque no podemos decirlo todo. Y este es un concepto importantísimo. Se habla justamente porque no se puede decir todo, porque hay algo que falta en la cadena significante. Se escribe por eso también. Nada sucede 2 veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos.
En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaba, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mal ahora, con miedo útil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Bueno, Szymborska nos hace reflexionar, entre muchas cosas, sobre el tiempo. Hay en la vida una constante repetición de la diferencia. Nada dos veces, o nada, que se tradujo como nada sucede dos veces, habla de la pérdida repetida aún cuando la naturaleza insista con sus estaciones, que las miradas parezcan las mismas, las palabras que nos tocan nunca se repiten. Cuando el paciente viene a contarnos una historia, bueno, antes de eso quiero decirles algo. O sea, esto es lo que yo les digo, que cuando uno empieza a hablar, pasan cosas. Freud tiene para entender la estructura o cómo piensa el psicoanálisis la estructura del aparato psíquico. Freud tiene una época de neurólogo, una época donde su trabajo como neurólogo todavía estaba muy impregnado, y escribe el proyecto de psicología para neurólogos. Ahí hay una conferencia que se llama La primera vivencia de satisfacción. En la primera vivencia de satisfacción, lo que nos cuenta Freud es cortita y es muy clara. Lo que él nos cuenta es, el bebé, el recién nacido, es un organismo puro, de movimientos, seguramente todos habrán visto, movimientos descoordinados, involuntarios, y de pronto hay un grito y hay un otro, puede ser la madre, puede ser quien sea, que alimenta a ese bebé. El otro interpreta el grito del bebé. Esto quiere decir que ese deseo viene del otro. El otro dice, quiere comer, y le da de comer. Y el bebé se queda dormido. Freud dice, bueno, tal vez alucina con esa mamila o con ese pezón, ¿no?, que le produjo tanto placer, y entonces vuelve a llorar. Y entonces el movimiento se repite. Hay una primera vivencia de la que no podemos dar cuenta, está perdida, que instala una huella amnémica. Esa huella hace que venga otra, ¿no? Y así el movimiento entre el otro y el bebé, entre el otro y el niño, es que el otro decodifica lo que el niño quiere. Esto que sucede habla de la alienación que todos tenemos con el lenguaje. El lenguaje viene desde afuera, no viene de adentro. No es que alguien aprende a hablar y entonces eso es el lenguaje. El lenguaje viene de afuera, y lo que quiero decir con esto es que el otro nos nombra, nos pone un nombre. El otro dice que tenemos hambre, que tenemos frío, que nos duele la panza. Yo tenía un pediatra no era un pediatra, yo tenía un doctor, el doctor de mis hijos, que él decía que él siempre escuchaba a las mamás, porque las mamás saben lo que los niños necesitan. Y se va armando algo tan fuerte entre el niño y la mamá que uno podría decir, es cierto, porque hay una alienación al lenguaje. Entonces, bueno, esto
se va a poner en juego en el análisis. La manera que tiene el sujeto de relacionarse al otro, la manera de pedirle al otro los objetos de la vida. Yo siempre digo, a mí me gusta mucho el tema del deseo y Lacan relaciona mucho el deseo con la angustia. Él dice, el deseo no es sin angustia, no es que yo digo, deseo algo y de pronto no deseo nada más, estoy tranquilo, no. El deseo está relacionado con la angustia porque para desear hay que relacionarse a la falta. No puedo desear nada si no siento que algo me falta. Luego se equivoca uno de objeto todo el tiempo, porque uno dice, deseo un coche, bueno, ahora deseo el otro modelo, bueno, ahora deseo, depende, ¿no? Cada uno, pero siempre hay algo de la falta que se pone en juego. Para hablar, cuando yo decía, tiene que haber un vacío, hablo de esto. Muy bien, ¿cuál es la manera de hablar del deseo con los significantes de la demanda? Va a decir Lacan. Yo les decía hace un ratito en relación al deseo que es súper interesante cuando uno va a comer con alguien, ¿no? Miren eso, cuando uno sale a comer, ven cómo alguien elige del menú. ¿Cómo hay, no? Hay muchas cosas. Uno puede decir, bueno, voy a comer lo que tú comes. Bueno, voy a comer esto, pero lo quiero sin esto, sin esto, sin esto, ¿no? De esta manera. Las maneras que cada uno tiene de relacionarse con eso, ¿no? En principio, eso. Bien. Esa demanda que entonces viene al consultorio, ¿no? Es la demanda particular del sujeto y que nos habla de la relación de él con su deseo, es una demanda que en estos tiempos particularmente trae una prisa. Lo quiero decir porque tanto para analizar como para escribir, y acá los dos se tocan, hay que poner tiempo. La prisa, Lacan lo dice en un seminario, que es el seminario 7, donde él habla de la ética del psicoanálisis. La prisa produce cosas para mí terribles, terribles. Primero es una desmentida de la castración. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que desmiente es la falta. Cuando uno está con prisa, y entonces el paciente lo dice, ¿y cuánto tiempo me voy a tardar en curar? ¿Y cuánto tiempo tengo que venir? ¿Y cuánto tiempo tengo que invertir? Pues he tenido hasta experiencias donde alguien ya no puede más y se quiere ir, ¿no? Y han pasado 20 minutos y no empieza a hablar. Poner tiempo para hablar de uno, poner tiempo para leer, poner tiempo para escribir, dice un filósofo que se llama Derrida, es dar la muerte. Yo lo digo dar la castración, él lo dice dar la muerte, es dar la falta, dar lo que no se tiene, para poder producir algo, un movimiento subjetivo, un texto, es una reescritura de la historia, ¿no? Finalmente el análisis es una reescritura de la propia historia. Cuando paro, cuando doy tiempo para leer, para oír, estoy poniendo en juego mi propia falta, es decir, mi vacío. Estas son falta, vacío, castración, muerte, son distintas maneras de nombrar algo imposible. Y si hay algo que el ser humano no soporta, es saber que en él habita algo vacío, un hueco, ¿no? Yo voy a proponer que la poesía, así como yo les decía que hay dos cadenas de enunciación, el enunciado, que es lo que uno dice efectivamente, ¿no? Lo que uno habla, y la enunciación, que es lo que atraviesa la cadena, ¿no?
Diría que la poesía está del lado de la enunciación, de lo que irrumpe, ¿no? De lo que irrumpe de pronto en el discurso, incluso sorprende al mismo escritor, ¿no? Voy a traer un ejemplo de Freud que me parece interesantísimo, que tiene que ver con este, para mí, efecto poético que él pone, el analista Freud pone. Este ejemplo lo encuentran, es un sueño, es un relato muy cortito de un sueño que lo encuentran en la conferencia 15 de la introducción al psicoanálisis. En el punto 2 dice Freud, abro la cita. Una de mis pacientes ha perdido a su padre en el curso del tratamiento conmigo. Desde aquel entonces se vale de cualquier ocasión para hacerlo revivir en el sueño. En uno de sus sueños el padre aparece en cierto contexto y dice, el padre dice, son las 11, son las 11:15, son las 11:30, son las 12 menos cuarto. Cierto. Ese es el texto del sueño. Freud dice que a la paciente se le ocurre decir que al padre le gustaba que los hijos llegaran puntuales a la mesa a la hora de comer. En otra serie de ocurrencias en relación al sueño, cito Freud, la soñante cuenta que ayer en su presencia se había hablado de muchos asuntos de psicología y un pariente había manifestado esto. El hombre primordial, y es importante cómo se escribe en alemán, se escribe Urmensch, el hombre primordial, pervive en todos nosotros. Ahora creemos comprender, dice Freud. Esto le dio una excelente oportunidad para hacer que el padre muerto perviviera. Lo convirtió entonces en el hombre de las horas, el Urmensch, haciéndole anotar los cuartos de hora que faltaban para el almuerzo. Entre el Urmensch, que es el hombre primordial, y el Urmensch, hay una H de por medio. En la escritura hay una H que cambia la palabra, o sea, se escucha de la misma manera, se escribe de otra. El sueño intenta hacer de este hombre primordial un hombre. De un otro completo, que es ese padre que no termina de morir, a un otro, mortal. El analista, Freud, participa de la intervención equivocando la ortografía. El sueño mismo es un paso de escrituración. En este caso, Freud nos relata, es un trabajo sobre el duelo. O sea, y acá voy a citar a Hamlet, no hay nada más angustiante que aparezca. ¿Ustedes se acuerdan de Hamlet? El palacio de Elsinore como enloquecido porque hay un ghost, un fantasma que camina. Es el fantasma del padre de Hamlet. Se le acerca el fantasma y le dice a Hamlet, yo estoy muerto, y no solo estoy muerto, sé quién me mató. Hamlet está enloquecido con este sueño. Enloquecido porque hay un padre que no termina de morir. Y no solo no termina de morir, sabe que está muerto y sabe quién lo mató. Y viene a decirle a Hamlet, encima de todo, que vengue su muerte. No hay nada más enloquecedor que un muerto que aparece, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el Día de Muertos con ese juego tan lindo, ¿no? De la comedia, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, bueno, quiero dejar esto como muy, muy claro porque va muy de la mano de la hipótesis que traigo, donde el trabajo del analista es permitir que se hagan pasajes de escrituración, que algo quede escrito, que entonces un hombre común y corriente pueda hacerle lugar, ¿no?, a ese que había que duelar. Les voy a contar otro caso.
no es mío, es de una colega, pero a mí me gusta muchísimo porque justamente hay un juego con el significante ahí que hace a que podamos pensar en ese efecto de poesía que se produce a veces. Un hombre consulta porque su matrimonio tambalea ante el encuentro con un viejo amor. O sea, se encuentra con otro, tambalea. Se pregunta qué debía hacer. Se pregunta si debía seguir en el análisis y el analista dice, ya apresuraba una salida cuando en realidad no había entrado. Pero el analista escucha, él debía analizarse, pero dice que no podía pagar. La analista dice, esta es la interpretación de ella, qué raro que ahora debe, no puede pagar. Ahora, ¿qué debe? No puede pagar. Hay un deslizamiento del significante deber. Debe analizarse, debe dinero. Podemos decir que cuando el analista interpreta, ¿no?, el deber, ¿no?, hay un sujeto supuesto leer, digo yo. No podemos saber qué leemos sino hasta después, cuando vemos los efectos que esa lectura produjo. La palabra deber es la misma, pero cambia de sitio. ¿Debo analizarme? ¿Debo al analista porque no puedo pagar? En esto, el paciente trae un recuerdo. De niño, jugaba al ajedrez con su papá, pero a pesar de que muchas veces le pudo haber ganado, él decide no hacerle jaque mate. Dice que no era de buen hijo ganarle al padre con quien tenía una deuda porque le había enseñado todo. ¿Ven cómo gira el deber? Debo elegir entre dos mujeres como motivo de consulta. ¿Debo seguir en análisis? ¿Le debo al analista? Y un tiempo anterior, muy anterior, el de su infancia, donde él no debe ganarle al padre. Un buen hijo no debe ganarle al padre. Se esperaría que en el trayecto de un análisis pudiera caer esa ilusión de ser un buen hijo para poder tener otra relación con la deuda. El análisis en este sentido implica reinventar un nombre. Hay una verdad en juego que hay que respetar. ¿Cuál sería en este caso? Esa duplicidad del sentido deber, respetarla hasta que el paciente, digamos, el tiempo es el tiempo del paciente. El tiempo, o sea, no apresurarla, ¿no? Bueno, creo que esa duplicidad de sentido entre deber y deber es como en esencia poesía, ¿no? Para Lacan, la poesía resulta de una violencia hecha al uso de la lengua. La escritura poética tiene que intervenir en la escritura de un análisis. La interpretación siempre es poética. La obra es responsabilidad del analizante. El analista solo participa con su lectura, así como me decía mi querido N, cuando me decía usted es mi mejor editor. Participamos con la lectura, leemos. No hace falta comprender, sino escuchar. Y esto quiero dejarlo también como muy subrayado porque no se trata de la comprensión. Yo no comprendo, porque si comprendo me pierdo. Si comprendo estoy en el discurso amistoso, ¿no? Ay, sí, te comprendo, claro, ¿cómo te va a hacer una cosa así? ¿O cómo se atrevió? No, estamos del lado de la escucha. Eso quiere decir que estamos, a mí me gusta esta imagen, ¿no? Casi a la espera de que algo aparezca para traerlo. Lacan dice, somos practicantes del psicoanálisis que aspiramos a ocupar la función.
practicamos, escuchamos, escuchamos, escuchamos y esperamos ese momento para ocupar la función. Voy a contar un ejemplo ahí sí de mi clínica, de una paciente, bueno, voy a decir Argentina, de un país cerca de Argentina, y ella vive en México, y su motivo de consulta, y durante mucho tiempo fue así, ella me decía la insatisfacción que sentía por no encontrar cosas que en su país había y que en México no. Por ejemplo, la sal, esto es muy gracioso, pero ella sufría por eso. La sal no salaba tan bien acá como allá. El ají molido no era, bueno, ya se imaginan la serie de quejas que había en el se descargó. Ah, no. Ahí está. Bueno, en un momento ella decide irse de viaje. Ella decide irse de viaje y me pregunta a mí, me voy a mi país y voy a pasar por el tuyo, me dice. ¿Quieres que te traiga algo? Y yo contesto, no, todo lo que necesito lo encuentro aquí. Cosa que es cierto, o sea, yo le dije lo que... Pero en realidad, como yo, esto pasó. 2 semanas después ella regresa y me dice, todas mis vacaciones pensé en lo que tú me dijiste. Yo no me acordaba ni qué le había dicho. Realmente es que cuando uno se deja tomar por ese discurso está ahí. Y entonces le pregunté, ¿qué cosa? Esto, de que tú encuentras aquí lo que necesitas. Y esto abrió, a partir de que ella pasa por mí de alguna manera, permite que ella pueda estar mejor en relación a esa queja que sentía. Freud lo hizo de otra manera y se los voy a contar. No sé si ustedes conocen un caso que además es muy famoso, que es el caso Dora. En el caso Dora, Freud atiende a una jovencita, bueno, el caso es hermoso, atiende a una joven que se quejaba de todo. En algunas cosas tenía razón, pero, bueno, la queja era, como suele suceder en las pacientes histéricas, muy insistente. Hay un momento en que Freud hace una intervención que cambia muchas cosas. Y esa intervención es, usted se queja de todo esto, pero ¿qué tiene que ver usted en esto de lo que se queja? Es una manera de convocar al sujeto y a la responsabilidad subjetiva frente a un síntoma. Yo lo hice sin darme cuenta, ¿no? Yo lo hice sin medir ni siquiera las consecuencias, pero tuvo el valor de lo que yo les decía muy al principio, un acto analítico. Algo que uno hace sin saber las consecuencias que tiene, pero lo hace sin ingenuidad. Lo hace porque está ahí en ese tratamiento, ¿no? Yo, por supuesto que mi inconsciente sabía de la insatisfacción y yo le estaba hablando de mi satisfacción de vivir en México. Entonces, bueno. Bueno, vi que me pusieron a Borges. Entonces dije, quiero al menos situar algo de una poesía de Borges que a mí me encanta para hablar de los momentos en que un encuentro se produce, momentos donde marcan un antes y un después. El analista y el analizante se encuentran en un momento de la vida que si
si ese paciente se queda y si ese analista puede escuchar, porque también eso es cierto y tal vez da para otro tema, pero es que hay cosas, ¿no?, que un analista puede y otras que no puede. Si eso prospera, se inaugura un tiempo diferente. Me gusta pensar que es un espacio, y acá traje como relatos de mis pacientes, ¿no?